El doctor Joan Baptista, especialista en oncología, precisamente está con nosotros para profundizar en este tema. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Precisamente, doctor, en agosto del 2016 a la estrella se le revela que había sido detectado el cáncer en el ovario. ¿Qué tuvo que haber pasado en su cuerpo para llegar a este punto, doctor? Bueno, que seguramente alguna célula en la superficie del ovario se transformó, como básicamente se inician casi todos los cánceres, se transformó en un fenotipo oncogénico que sobrevivió y continuó multiplicándose. Nosotros el día de hoy, desgraciadamente, aún con todos los avances tecnológicos, hacemos diagnóstico de cáncer en general tardíamente. Necesitamos ver una masa, y aunque sea una masa de 1 centímetro cúbico, ahí ya hay como 10 a la 9 células. O sea que tiene que haber pasado muchísimas divisiones celulares y para que eso haya ocurrido. Cáncer de ovario en particular es muy difícil de diagnosticar tempranamente porque o no produce síntomas o los síntomas que produce son muy inespecíficos. Específicamente, lo más corriente es síntomas digestivos totalmente inespecíficos que se pueden confundir con colitis, con gastritis, con trastornos de tipo función urinaria, o sea, son muy inespecíficos. Ahora, doctor, ¿qué pasa con Edith en este caso? Porque a ella la operan, ¿verdad? Efectivamente, ella estaba muy contenta porque le retiraron en esa cirugía los tejidos cancerosos y bueno, parecía que la dejaron limpia en su totalidad. ¿Por qué vuelve el cáncer? Cáncer de ovario en particular es un cáncer que se diagnostica en una etapa bastante avanzada. Más del 70% de los cánceres de ovario, especialmente el tipo que tuvo la señora, que es un seroso papilar, tienden a presentarse en lo que se llama etapa 3, que es diseminación dentro del abdomen, o incluso etapa 4, que es metástasis más allá del abdomen. Eso los convierte en enfermedades en la mayor parte de las veces incurables, lamentablemente. O sea, la curabilidad de cáncer de ovario hoy en día, definiendo curabilidad como la solución definitiva del cáncer, entrar en remisión y no volver, ocurre en una etapa 3-4 en 15-20% de las veces. Eso quiere decir que 80% de las veces, lamentablemente, él va a recaer y va a convertirse en incurable. Ahora, doctor, si nos basamos en la importancia de la prevención, ¿verdad?, frente a todo esto, pero siendo también tan difícil, digamos, detectar este tipo de cáncer, ¿qué consejo podríamos darle a todas las mujeres que nos están viendo el día de hoy, de alguna manera, para mantenernos alertas? Sí, en realidad uno podría dividir las pacientes en dos grupos. Los grupos de alto riesgo, en donde, por ejemplo, hay síndromes genéticos asociados con cáncer de ovario y cáncer de mama, o asociados, por ejemplo, con cáncer de colon. De ahí que el diagnóstico del papá hubiera sido interesante saberlo. Claro. Y además los que no tienen riesgo. Las que tienen alto riesgo, hay alguna gente que recomienda tamizaje cercano, que es obviamente con el seguimiento con el examen pélvico y además con ultrasonido transvaginal y un examen de sangre que se llama el CA-125. Parece ser que hay alguna discusión sobre si eso lleva a un diagnóstico más temprano de esta entidad. Las que por otro lado tienen riesgo corriente, en realidad no se ha podido ver de ninguna manera que, desgraciadamente, que tamizaje de esa manera haga que el diagnóstico sea más temprano. Ahora, doctor, me encantaría que nos trasladáramos para allá donde tenemos estas imágenes que de manera ilustrativa quizá podemos entender un poquito más dónde se aloja, digamos, ese cáncer en nuestros ovarios. Sí. ¿Cómo es que se forma? Sí. La mayor parte del cáncer de ovario comienza aquí. Este es el ovario, ve que tiene quistes que son foliculares, que son normales. Pues esto hay alguna de estas células de esa superficie que se maligniza y comienza a crecer.
Lo que es importante y la razón fundamental por la cual el cáncer de ovario se detecta en etapas tardías es porque esto está en la superficie y está colgando en medio del abdomen y por lo tanto se esfacelan células, caen al peritoneo y ahí se multiplican. Ahí es donde Entonces, se multiplican. Muy tempranamente se ve que hay una diseminación de estas Doctor, células. si vemos el aspecto, entonces, ¿verdad que en esta ocasión tenemos en este organismo o en esta fotografía un cáncer, un ovario con cáncer y un ovario no, sano? así es. Esto también puede pasar. ¿Pudiéramos contaminar con cáncer los dos ovarios también? Sí, frecuentemente, de hecho, es bilateral, pero también es posible que haya, especialmente en etapas tempranas, haya un solo ovario ¿Cuánto contaminado. tiempo, digamos, como en el caso de Edith, por ejemplo, de cualquier mujer que haya padecido y que se le haya diagnosticado, cuánto tiempo está ese cáncer ahí trabajando oculto para llegar a ese punto? Con toda honestidad es como difícil de saber eso, ¿verdad? Pero es muy probable que sean meses a años que está ahí eso. ¿Hay algún examen? A ver, obviamente, ¿verdad? Que uno no está pensando en hacerse exámenes en todo el cuerpo pensando que tiene un cáncer, pero ¿hay algún examen que nos podría arrojar ese resultado sin tener síntomas o que nos dé alguna sospecha, por ejemplo? Lamentablemente, cuando se hace el diagnóstico temprano en etapa 1 o 2, fundamentalmente etapa 1 de esta enfermedad, es casi por casualidad que alguien se fue y se hizo un examen pélvico, digamos, de rutina y se hizo un ultrasonido de abdomen y se detectó ahí una masa sospechosa. Eso lo que hace es decirle que en efecto el examen pélvico, por lo menos anual, es importante en el tamizaje de señoras, especialmente después de cierta edad. Este es un cáncer que ocurre usualmente después de los 55 años. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Pesa la edad en este tipo de cáncer? Ciertamente, o sea, el cáncer de ovario de origen epitelial, que es el que estamos hablando aquí, usualmente el pico de edades es entre los 55 y los 65 años. ¿Ya con una menopausia? Ya posmenopáusica, es correcto. Ok, ahora doctor, si repasamos, a pesar de que los síntomas evidentemente, como usted lo decía, son muy confusos y por eso no nos dan la alerta roja, quizá me gustaría pues repasarlos. Por ejemplo, usted habló de una sensación de saciedad rápida cuando se come. Sí. ¿Qué es lo que se siente? Lo que se siente es que está distendido, especialmente después de comer. O lo que llama muy frecuentemente la gente colitis. Que se inflama rápido, que uno cree que es una colitis. Exactamente. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con la pérdida o ganancia de peso significativa? Que uno dice que es raro. Sí. ¿Esto sucede? Eso sucede, pero lamentablemente cuando ello pasa, eso es signo de enfermedad avanzada, porque normalmente es cuando ya hay mucho líquido intraabdominal, la persona tiene lo que se llama ascitis y va aumentando de peso significativamente. ¿Qué pasa con ese malestar en el área pélvica? ¿Qué tipo de malestar es? Además de la colitis, como cuando uno se siente así inflado. Como pesantez, puede haber dolor, puede haber frecuencia urinaria, o sea que tiene que orinar con mucha frecuencia. Ahora, cuando nosotras estamos con esa sensación, ¿verdad? Bueno, me imagino que generalmente a lo mejor no se pudiéramos ir donde un gastroenterólogo porque uno cree que es algo digestivo, pero en esa búsqueda pues ahí algo podríamos encontrar. Sí, se ha generalizado el uso de ultrasonidos, que es un examen que es relativamente barato y no tiene efectos adversos significativos y puede que se detecte un cáncer de ovario en Ahora, esos exámenes. Doctor, me encantaría arrojar para abajo, para arriba este mito, no sé si es un mito o es realidad, pero mucha gente habla del talco como una posibilidad de que propicie un cáncer de ovario. ¿Qué tan cierto es, doctor? Eso ha sido un motivo de un montón de demandas, particularmente a Johnson & Johnson en Estados Unidos. No hay absolutamente ninguna evidencia que haya relación entre una cosa y la otra. Ahora, ¿es posible o suficiente que se palpen los ovarios y se sienta o se sospeche de un cáncer? Sí, pero nuevamente cuando se palpa es tardío. ¿Una prueba de sangre detecta a tiempo el cáncer o no? El CA-125 ayuda a detectar el cáncer. Lo que pasa es que el CA-125 es muy inespecífico. Puede elevarse por endometriosis, por enfermedad inflamatoria pélvica, por muchas otras cosas.
Y la prueba de ultrasonido a la cual usted habló, doctor, si me pudiera repetir cuál es ese examen para recomendación. Es el examen transvaginal, que es bastante más ok, no el de afuera, sensible. sino tiene que ser transvaginal. El de afuera también lo puede detectar, pero es más sensible el ultrasonido transvaginal, que hoy en día manejan muchísimos de los ginecólogos como parte de su examen físico. Bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias por ubicarnos, por instruirnos. Y bueno, a seguir checándonos cada año, que eso es lo importante, ¿verdad? Para estar un paso adelante, si Dios lo permite. Gracias, Doc. Feliz día.